Tener un carro antiguo es una odisea, porque siempre le puede pasar cualquier cosa a uno. Normalmente los carros antiguos se quedan tirados en las carreteras, en las calles. Sobre todo el problema que existe ahora aquí en Guatemala y aquí donde yo vivo, que es en carretera El Salvador, es que hay mucho tráfico. Entonces, como anécdotas, les puedo decir que muchas veces me he quedado a media carretera y la gente, en lugar de ayudarlo a uno, pasa que hasta lo pasan insultando. Una anécdota interesante que me pasó con el Chevrolet del Camino fue que ese carro me lo llevé a una convención centroamericana que hubo en Tegucigalpa, Honduras. Llegando a Tegucigalpa se me fue la velocidad del retroceso, porque es automático el carro. Entonces ahí, para poderlo estacionar, hubo que empujarlo. Cuando ya nos veníamos para Guatemala, en el camino se me fue la tercera, o sea, la directa. Y entonces me vine en segunda desde Tegucigalpa hasta Guatemala. Lógicamente forzando el motor y gastando gasolina tremendamente, porque como es un motor de 8 cilindros, era muy gastón. Y cada kilómetro que pasaba yo decía, bueno, es un kilómetro menos de grúa que voy a tener que pagar. Pero gracias a Dios, en segunda logré llegar hasta aquí a Guatemala. Buenas tardes. Mi nombre es Sergio Mijancos. Soy abogado y notario. Y la ilusión y el deseo de tener autos antiguos pues me nació desde hace muchos años. Yo creo que a todo hombre le encantan los autos, así como a las mujercitas les gustan las muñecas, a los hombres nos encantan los autos. Mi ilusión de tener un auto antiguo comenzó queriendo tener un carro del año en que yo nací. Yo nací en el año 1952 y empecé a buscar un carro del año 1952 y fue bastante difícil conseguir uno. Con el tiempo me llegué a enterar que lo escaso de los autos del año 1952 fue porque ese año estaba en su apogeo la guerra de Corea y entonces la producción de autos de turismo o autos particulares disminuyó debido a que se produjeron más autos y material de guerra. Con los años logré encontrar un carro 1952 que en realidad es el carro más bonito que tengo, que es un Mercedes-Benz 170 VA del año 52. Lo interesante del carro es que pareciera ser un carro mucho más antiguo. Para ese entonces, el 170 de la Mercedes-Benz se llegó a convertir en el auto más vendido de Mercedes-Benz en esa época. La producción se paró en el año 1942 por la Segunda Guerra Mundial y siguieron produciendo esos vehículos, pero para fines de guerra, pero ya no para particulares. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó devastada por los bombarderos y entonces necesitaban empezar su producción y en 1947 comenzaron a sacar nuevamente vehículos, siempre con la línea del 170, que para los efectos de identificación de un carro Mercedes-Benz es el chasis 136. Solo que para el primer año de 1947 se produjeron vehículos, diríamos, no para particulares, sino que para efectos de levantarse en la posguerra.
tales como pick-ups, panelitas y ambulancias, pero era el mismo estilo. Ya en 1948 ya se empezaron a producir esos vehículos para particulares. Y en el 1947 la línea se llamó 170V o V. En 1949 se produjo el primer vehículo particular diésel, siempre con la línea del 170, y entonces se denominó 170VD por la D de diésel. La razón que se hizo ese vehículo diésel fue porque era más escasa la gasolina que el diésel. Entonces yo tengo la suerte de haber conseguido aquí en Guatemala un carro 1952, que era lo que yo andaba buscando. Antes de ese vehículo, mi primer vehículo antiguo fue un Lincoln Cosmopolitan del año 1951 y lamentablemente lo vendí básicamente porque por el espacio. El Lincoln era un carro, parecía una limusina. Ese fue el primer carro que yo adquirí y se lo compré a un familiar, creo que era hijo de don Walter Siebold. Don Walter Siebold fue el que trajo ese carro a Guatemala. Era una preciosidad. Después, mi segundo auto antiguo fue un Pontiac Catalina Chieftain 1951 también. O sea, mi idea era encontrar un 52, pero era muy difícil. Conseguí un Ford modelo 49, un Ford modelo 50. Después habían 54, 55 ya de otras marcas, pero 52 no, hasta que logré conseguir este Mercedes-Benz. En la búsqueda de los autos, que he tenido muchísimos, sinceramente no recuerdo cuántos autos he tenido, porque he comprado y he vendido y algunos carros me los han robado. Hay una anécdota también divertido, porque se nos quemaron varios vehículos. Por el problema del espacio donde tener los vehículos, cabalmente el querido amigo Julio Paredes, que es el presidente de mi asociación de vehículos coleccionables de Guatemala, tenía en Guajitos un terreno grande y nos dijo: miren mucha, si quieren pueden llevar sus carros ahí que están para restaurar. No eran carros terminados, eran carros para restaurar y los podemos tener ahí mientras ustedes consiguen espacio o los empiezan a restaurar. Lamentablemente alguien le tiró un fosforazo a la grama, que ya estaba seca porque fue en tiempo seco, y se consumieron 17 vehículos antiguos. Dentro de esos habían 3 míos. Y casualmente yo había logrado conseguir muy escasamente, como le digo, otro carro del año 1952, que era un Oldsmobile Super 88. Pero lamentablemente todos los vehículos esos que estaban guardados en ese predio se destruyeron. Independientemente de la ilusión de tener los autos coleccionables, tuve la suerte de haber encontrado un buen grupo de amigos de la Asociación Guatemalteca de Vehículos Coleccionables, y que la fundamos a principios de los años 2000, y fue la primera asociación que se formó legalmente, con personería jurídica propia y personalidad jurídica, y somos miembros de ACA. ACA es la Asociación Centroamericana de Autos Antiguos, y eso significa que hasta antes de la pandemia se realizaba una convención centroamericana de autos antiguos en cada país centroamericano.
Entonces a nosotros nos tocó la primera vez en el año 2005. Esta camisa que estoy luciendo en este momento fue la camisa oficial de ese primer evento que hubo en Guatemala. Después hubo otro en el año 2010, otro en el 2015 y nos iba a tocar en el 2020, pero a raíz de la pandemia se suspendió esa actividad y no sabemos hasta cuándo se vaya a desarrollar nuevamente. Pero el club, nuestra asociación, es una asociación de veras con personas muy queridas, todos son personas muy serias, que el único interés que tenemos es en nuestros carros antiguos y es muy bonito poder tener nuestras... Bueno, a raíz de la pandemia ya no nos reunimos, porque nosotros nos reuníamos todos los fines de semana, todos los sábados nos reuníamos a almorzar y hacíamos también eventos como exposiciones o salidas a otros departamentos. Fuimos con nuestros autos a Huehuetenango, a Cobán, a Chiquimula, a La Antigua, a Tecpan, a Quetzaltenango. Fuimos fuera de Guatemala también a Copán Ruinas, fuimos a Tegucigalpa. Entonces yo creo que le he dado una panorámica bastante general de lo que soy y de lo que significan los autos para mí. Tengo todavía pendientes de restaurar, tengo varios que los tengo en una bodega que está atrás de mi casa, pero esos, primero Dios, verán la luz en otra oportunidad. Dentro de los carros que están, el primer carro que les cuento es el Mercedes-Benz 170 VA del año 1952. Después tengo otro Mercedes-Benz del año 1965, que es un 250 SE. Ese es un carro muy especial porque la producción de esos vehículos fue muy baja, o sea, a nivel mundial. De esos vehículos se hicieron 1,242 vehículos y es raro que haya venido a parar uno aquí a Guatemala. Y la forma como lo obtuve es de lo más divertido posible, porque tenía un colega, amigo abogado, que me dijo un día: mira, a vos te gustan los carros antiguos, ¿verdad? Sí, le dije. Mira, te vendo uno que me dieron en pago de unos honorarios. ¿Y qué es? No sé, me dijo, es un Mercedes-Benz, pero no sé si es 65 o 56. Yo de eso no sé, me dijo. Yo más pensé que era por las características que él me dijo, que era un carro del año 65. Y no me llamó la atención, porque esos eran los que se denominaban colita, o fintail en inglés. Y normalmente aquí en Guatemala hubo muchos, pero de 4 puertas. Y en ese tiempo, le estoy hablando de hace unos 20 años, esos automóviles no eran muy codiciados. Ahora lo son. Ahora tener un carro de esos colita es un lujo, pero en ese tiempo no lo eran. Y entonces yo me estuve haciendo, como decimos aquí en Guatemala, los quites, y no iba a ver el carro. Al final, solo por ya no hacerlo esperar mucho, después de varios meses, le dije, vamos a verlo. Porque me dijo, fíjate que lo tengo en la casa de un amigo y me dijeron que si no lo voy a recoger, me lo van a sacar a tirar a la calle. Entonces fui a verlo. Cuando lo vi y vi la clase de automóvil que era, casi me voy de espaldas, porque era un carro maravilloso. Muy difícil de encontrar. Aquí en Guatemala no creo que haya otro carro. Eso es otro detalle que les quería comentar, que cuando yo decidí
tener carros antiguos, pensé en tener vehículos que fueran únicos o de muy poca producción y que no existieran varios aquí en Guatemala. Esa es la razón por la cual yo no compré nunca ningún Mustang, ningún Camaro, no porque sean carros feos, no, al contrario, son unos carros preciosos, pero hay muchos. Los Mustang, existe una cantidad de carros Mustang, pero de los carros que yo tengo son muy raros o casi únicos. Entonces tengo ese Mercedes-Benz 250 SE del año 1965. Tengo también un Volvo 1964, que es un PB 544, también de 2 puertas. Es una preciosidad de carro, que aquí creo que hay únicamente unos 2 o 3 vehículos. Uno de ellos lo exhiben a veces en la concesionaria de Volvo, de los 3, ahí lo he visto estacionado y es muy lindo. También aquí a mi izquierda tengo una camionetilla que es Morris. La línea es Morris Minor Traveler, se llama, y es del año 1954. Lo bonito de esta camionetilla, además de que es preciosa, es de que es de madera, o sea, es una Goodie. En la parte de atrás tiene sus franjas de madera originales. Entonces, eso es una de las cosas más importantes. De los otros vehículos, tengo un Camino, un Chevrolet del Camino 1975. El Chevrolet del Camino nació como una, diríamos, respuesta al Ford ranchero. Ford en el año 1957 sacó un pick-up, pero con chasis de automóvil y con la comodidad de un automóvil. Los pick-ups eran carros de trabajo, carros duros, no como ahora que los pick-ups son muy cómodos. En ese tiempo los pick-ups eran para trabajo y eran muy duros, muy incómodos. Entonces la Chevrolet sacó el Camino en el año 1959 sobre la base de la línea de los carros Impala. O sea que era un carro Impala, pero era pick-up. Este carro mío, el Chevrolet del Camino de 1975, está sobre el chasis y la base de un Chevelle. También tengo un Pontiac 1954, que es un Pontiac Chieftain Catalina de 2 puertas, muy bonito, que ese es el último carro que terminé de reconstruir antes de la pandemia. Lo interesante de este carro es que cuando lo obtuve, nada más era la carrocería. No tenía motor ni tenía caja. Y entonces se me ocurrió conseguir otro carro Pontiac y encontré un Pontiac del año Grand Le Mans del año 1979, y sobre el chasis de ese Grand Le Mans se montó la carrocería del 54. Entonces tiene toda la tecnología, diríamos, del año 79. Pues eso significa un motor de 8 cilindros, dirección asistida, frenos de disco y muchas más comodidades que no las tenía un carro del 54. También dentro de estos carros está una Combi 1978, una Volkswagen Combi
Lo interesante de esta combi es que es un motor 2.0, o sea, muy difícil aquí en Guatemala. Esta posiblemente ha de haber sido traída directamente de Alemania o de Estados Unidos, porque aquí en Guatemala las combis que se vendieron eran motor 1600, o sea 1.6. Y en México, donde hubo una gran producción de automóviles Volkswagen y lógicamente de combis, solo se produjeron 1600. También en Brasil, había una fábrica de Volkswagen allá, eran 1600 los vehículos. Esta es motor 2.0, fue una suerte haberla conseguido. La encontré en OLX y la fui a ver y era de un señor que parece ser que la había tenido casi toda la vida y ya era una persona bastante mayor y me dijo, mire, quiero venderla porque yo siento que va a ser motivo de discordia con mis nietos, porque uno lo quiere, otro la quiere, y etcétera, y no se le puede dejar a todos, entonces va a haber discordia entre ellos. Por tal razón decidió venderla y yo se la compré. El otro carro que vamos a observar es un Cressida 1979 también, es un Toyota Cressida que en su tiempo era un vehículo de lujo de la Toyota. Era el carro grande de la Toyota, solo que este es un coupé, o sea, un carro de 2 puertas. Yo tenía ilusión de tener un carro como ese porque un tío mío muy querido, mejor dicho mi único tío, varón, tenía uno. Y lamentablemente su carro de siempre y que él se sentía muy feliz con el carro, se lo robaron. Entonces yo dije, algún día voy a conseguir uno y gracias a Dios lo conseguí. Y está en unas condiciones perfectas, está prácticamente original. Entonces, también tengo acá ahorita un Dodge 1947, que es un carro muy especial. Es un coupé deluxe, es la línea, o sea, 2 puertas. 5 ventanas, muy lindo, de veras que es un carro muy muy lindo, pero ese está para hacerle la restauración completa. Quiero indicar que las restauraciones de mis autos son restauraciones antiguas. El único, como les indicaba, que se hizo recientemente es el de Pontiac Catalina Chieftain modelo 54. Todos los demás carros son restauraciones de hace más o menos 20 años. Entonces, por eso ya tienen algunas fallas, algunas rayaduras, el cromo se ha ido arruinando en algunos casos, porque lamentablemente aquí en Guatemala ya no existen cromadoras que hagan un buen trabajo. Pero están en bastantes buenas condiciones. Este es el carro que, como indicaba, posiblemente es el carro más valioso que tengo y es el carro más querido porque es del año en que yo nací. Es un Mercedes-Benz 170 VA. Tiene unas características muy especiales, como son, por ejemplo, la forma en que se abren las puertas, lo que hace que sea muy fácil ingresar al vehículo. Es muy muy fácil poder entrar, salir. Otra de las características muy bonitas de este carro es de que es prácticamente convertible, porque es techo corredizo. De estos también la producción fue muy poca con techo corredizo. Las puertas, miren, tienen una sola bisagra para las
para las dos puertas. Y en su tiempo, cuando se produjo en 1936, que fue la primera producción de este tipo de carros, se decía que era el Mercedes-Benz más cómodo para viajes largos que existió en esa época. El motor es un motor de 4 cilindros, es 4 velocidades manual. Si se ve, es una tecnología un poco atrasada para el año, que es 1952. En esta parte de acá está el tanque de gasolina. Como los carros Ford de 1932, en que el tanque de gasolina estaba en la parte superior porque bajaba por gravedad, y entonces no tenían bomba de gasolina, sino que al bajar por gravedad, esa era la forma en que llegaba la gasolina al motor, ¿verdad? Entonces es interesante la forma de abrir el habitáculo del motor, es en ambos lados. Entonces tenemos que, estando el tanque de gasolina acá, la gasolina cae por gravedad al carburador que está acá. Aquí se encuentra el carburador. Este carro pues tenía únicamente 47 caballos de potencia. Para su tiempo era una maravilla, pues. No como los carros modernos, que son mucho más potentes. Entonces el techo corredizo, como le digo, es muy interesante porque si usted ve acá, se puede ver lo bonito del vehículo. Y el estado en que se encuentra pues está muy original. Es una restauración ya bastante antigua, de unos 30 años posiblemente.